hermanos te alabamos, solo tú eres digno, que te agraden esta canción. De rodillas hoy estamos, me persigue nuestro ser, y en tu gloria inefable sabemos qué decir, que podremos ofrecerte, hacedor de la creación. Por lo tanto te exaltamos, cantándote, Señor. Te damos gloria, estamos hermanos, te alabamos, solo tú eres digno, que te agrade nuestra canción, nuestra canción. Gloria, estamos hermanos, te alabamos, solo tú eres digno, que te agrade nuestra canción, nuestra canción. Gloria, te damos gloria. Te damos gloria, Señor, te damos alabanza, exaltación, bendito Padre. Eso es algo que sale de nosotros cuando tú de alguna manera, Señor, nos motivas a cantarte, a alabarte, a bendecirte en gran manera, bendito Señor. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra y la exaltación. Bendito, bendito seas por siempre, Señor. Y gracias también a todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy los hemos sintonizado a través de estos medios para que de alguna manera podamos alabar la presencia del Señor en nuestras vidas, bendecir la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, un saludo fraterno, un abrazo fraterno a la distancia. Ya pronto vamos a estar reunirnos presencialmente, pero mientras seguimos a través de estos medios, te damos a ti un saludo fraterno. Bendecimos a todas aquellas personas que están luchando, ¿verdad? Que de alguna manera están teniendo complicaciones en su salud, pero que hay personal que los está atendiendo, personas que los están sacando adelante, hay medicamento que los puede sacar adelante, y además tenemos la exquisita sangre de Jesucristo que nos llena, que nos rocía el Señor para que tengamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos ellos una bendición, ¿va? Que salgan adelante, que se recuperen pronto y que les dé fuerza y fortaleza a los que los están atendiendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy quiero platicar contigo acerca de algo que necesitamos en estos tiempos. Necesitamos la paz de Dios, necesitamos recibir al Dios de paz, necesitamos tener esa paz que el mundo no nos puede dar, y que nosotros a través de ese podamos ir consiguiendo las bendiciones que Dios tiene preparada para nuestras vidas, hermano. Así es que yo quiero platicar contigo precisamente acerca de que la paz tiene un círculo virtuoso, un círculo donde se cumple la paz de parte de Dios. Voy a comenzar a través de la Escritura, a través del libro de los Filipenses, en el capítulo número 4, en el versículo número 7. Filipenses 4:7, dice la Escritura así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz no se entiende, no se razona, sino se recibe. La paz de Dios sobrepasa a nuestro entendimiento, hermanos. Dice, Él guardará nuestros corazones, los mantendrá en paz, ¿va? Y en nuestros pensamientos, a través de los pensamientos que nosotros tengamos en Cristo Jesús. Y la verdad es que es algo asombroso ver de qué manera el pueblo de Dios busca de la presencia de Dios, aún en medio de tanto disturbio, de tanto ataque, ¿verdad? Las tinieblas, de tanta información que nos dan, que nos están provocando, ¿verdad? Perder la paz. Lo cual denota que en todo momento, ¿verdad? Sí, que nos hemos declarado, necesitamos de Dios, necesitamos en todo tiempo de parte de Dios. Así es que en el Evangelio de Lucas, capítulo número 12,
Lucas 12, a partir del verso 29, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. O sea, aquí nos dice que hay una alteración, ¿verdad? En cosas que a veces no recibimos. Nos preocupamos, ¿verdad? Por la comida, nos preocupamos por lo que comemos, tomamos, ¿verdad? Nos preocupamos, hay una ansiosa, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pues dice el verso 30, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes de ¿quién? Las gentes del mundo, ¿sí? Ahora, todos buscamos esto, pero en realidad hay quien le pone más interés en esto de las cosas del mundo. Pero vuestro Padre, dice, sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Él sabe que nosotros necesitamos comer. Pero necesitamos primero comer de su palabra, necesitamos comer de su alimento, ¿verdad? Antes de irnos por la comida y la bebida natural, hermano. Entonces, nuestro Padre lo sabe, que tenemos necesidad de lo natural, de lo que debemos de comer para alimentar nuestros cuerpos. Pero Él quiere que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta que Él quiere suplir toda necesidad de cada uno de nosotros. Dice el versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios, vamos a alcanzar todas estas cosas, no nos va a faltar nada, ¿sí? De tal manera que nosotros vamos a poderlas recibir en Cristo Jesús. Entonces, es necesario saber, hermano, que Dios nos está preparando, ¿sí? Él está trabajando en cada uno de nosotros para un evento muy glorioso de su presencia, ¿eh? Pero para llegar a ese momento debemos de saber que hay requisitos que nosotros debemos de llenar, ¿verdad? Hay requisitos que nosotros debemos de alcanzar. ¿Cuáles son estos? Fíjate, en el libro de los Efesios, en el capítulo número 1, versículo número 11, 1, 11 y 12 también, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, ¿sí? Habiendo sido predestinados, o sea, ya había que nosotros íbamos a aparecer en el plano espiritual, al propósito de que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Ahí estábamos enclamados. Dice el versículo número 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, ¿sí? Este es el propósito, ¿verdad?, por el cual fuimos de alguna manera habilitados, ¿verdad?, para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, en Cristo estamos esperando el tiempo de la manifestación. Entonces, lo que Dios desea realmente es que empecemos a llenar todos los requisitos para que el evento que nos estamos preparando, en donde nos está preparando el Señor con el propósito de ser catapultados a una dimensión mayor, ¿verdad?, que Él desea tener en cada uno de nosotros. Uno de esos requisitos, hermano, es la paz. Uno de esos requisitos es la paz. A veces estamos acelerados, estamos queriendo ya llegar, asombrados todavía, pero de alguna manera, ¿verdad?, uno de los requisitos que Dios espera que tengamos es la paz. En Hebreos, en el libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo número 14, dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú y yo tenemos que llegar a ver la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces debemos de seguir la paz con todos, con el de la izquierda, el de la derecha, en tu casa, con tu esposa o con tus hijos, o en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con todas las personas, con tus empleados o con los proveedores, ¿va? Tienes que tener paz con todos, ¿verdad? Y una santidad, o sea, te tienes que guardar en los caminos del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder estar en la presencia del Señor. Entonces, sin paz, mi amado, ¿sí?, no se pueden alcanzar las cosas que Dios desea para nosotros, ¿sí?
Nos va a costar mucho trabajo alcanzar estas cosas si no tenemos paz. La Biblia muestra que no hay paz para el impío, o sea, para el que no obedece a Dios. No hay paz, no alcanza la paz para aquel que es rebelde, no alcanza la paz aquel que no hace lo que Dios le manda. No tiene paz. Aún es más, si tú dejas de orar, vas a tener intranquilidad, no vas a alcanzar la paz porque sabes que no has orado, sabes que de alguna manera tienes una debilidad espiritual y no alcanzas la paz. Entonces, pero realmente, hermano, la mayoría de las personas alrededor del mundo están en pos de la paz. O sea, todo el mundo anda queriendo encontrar la paz, buscar la paz, estar en paz, ¿verdad? Y nosotros debemos saber que la paz, ¿verdad?, pues tiene dos vertientes, una paz relativa y una paz absoluta. ¿Va? Voy a andar un poquito más. De tal manera que para alcanzar la paz absoluta, hermano, ¿sí?, la que debemos de escalar es la paz parcial primeramente para luego llegar a la paz plena de nuestra vida. Entonces, debemos ir por pedacitos hasta alcanzar la paz absoluta, ¿sí? Entonces, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 14, versículo número 27, dice, y la paz, dice el Señor Jesucristo declarando, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, ¿sí? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, aquí vamos a descubrir algo interesante, dice, hay paz, ¿va?, que el mundo no nos puede dar, ¿va? El mundo da paz, pero no la da como Cristo Jesús no la puede dar. Ahora, en este verso podemos notar tres clases de paz, hermano. La paz que da el mundo y que nos hace descansar, pero sobre las cosas materiales, ¿verdad? Primeramente. Esta es una paz relativa, o sea, nosotros alcanzamos una paz relativa a través de ella porque se termina precisamente obteniendo las cosas materiales que necesitamos, ¿sí? ¿Ah? Quiero un carro y hasta que tengo el carro, entonces ya estoy en paz, ¿ah? Mi esposa no tiene jitomates, ¿verdad? Y hasta que no le llevo o compra ella los jitomates, no va a decir que soy mandilón, ¿va? Entonces, usted le lleva ella suple su necesidad y ahí se termina su inquietud, ya tiene suplida su paz, ya está, con tranquilidad, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, termina precisamente cuando recibe las cosas materiales. Ahora, las otras dos tipos de paz son absolutas, ¿sí? Porque la paz que Dios se cumple mediante el mandato de su voz. O sea, esa paz la recibimos cuando Dios nos habla, cuando Dios se manifiesta en nosotros y nos habla. Sin embargo, debemos ver con detenimiento lo que todo tiene un proceso, todo va en pasitos, en pasitos. Por ejemplo, mi amado, ¿va?, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, es un príncipe de paz, un rey de justicia y después es un rey de paz, ¿va? Antes de ser rey de paz, es un rey de justicia. Y antes de ser un rey de justicia, es un príncipe de paz. En Hebreos capítulo número 7, versículos del 1 al 2, Hebreos 7, del 1 al 2, dice la Escritura, hablando acerca de esto, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, dice. Verso 2, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Sí? Entonces encontramos que hay un caminito para alcanzar, ¿va?, a ser rey, el Señor rey de paz. Entonces, hay una diferencia entre la paz de Dios y el Dios de paz. ¿Sí? La paz de Dios y el Dios de paz. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz que Dios da, que gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo
fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces la paz de Dios va a gobernar en nosotros para que seamos agradecidos, para que venga sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y tengamos una paz, ¿verdad? De parte de Dios. Pero Filipenses, en el capítulo número 4, versículo número 9, dice la Escritura, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Fíjate cómo el primer versículo, Colosenses 3:15, es y la paz de Dios gobierne. Pero en este versículo de Filipenses, 4:9, nos dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, la paz de Dios se logra mediante estar ubicados, hermano, en la sintonía de vida con Dios en todo momento. Es la paz que vamos a alcanzar cuando nos sintonizamos, ¿verdad? Sincronizamos con Dios. Y no estar afanosos por nada de este mundo, ¿sí? Cuando entra el afán, nos desintonizamos, o sea, nos desajustamos de la frecuencia con Dios. Entonces, una vez que logramos el primer paso, entonces estamos en esa frecuencia, entonces paz, recibimos la paz de Dios, lo cual es una vez que logramos el primer paso, lo cual es no estar afanados, ¿sí? No tener afán por las cosas, alcanzamos la paz de Dios. Entonces, somos habilitados para alcanzar al Dios de paz, ¿sí? Entonces, yo quiero que no te me pierdas, por favor, porque vamos a encontrar esta diferencia, la paz de Dios y al Dios de paz, ¿verdad? Entonces vamos a alcanzar en Filipenses 4, pero ahora en el versículo número 6, antes el apóstol le dice a la iglesia en Filipos, dice, por nada estéis afanosos, ¿sí? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, todo lo que tenemos que hacer para no estar afanosos, ¿verdad? ¿Sí? Dice el versículo número 7, dice, y la paz de Dios, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hay que alcanzar esa paz, me explico, mediante dejar el afán por un lado. Entonces, nosotros, hermano, podemos hacer cosas que Dios sabe que podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer? Por ejemplo, no estar afanados. Eso lo podemos hacer, ¿no? Tener tranquilidad. Ah, pero es que lo quiero, es que lo necesito, es que si no más... No, tranquilo. O sea, te va a llegar, lo vas a cumplir, vas a llegar al proceso. Pero ten paz, ¿sí? Tú lo puedes hacer. No te afanes por eso, por conseguirlo. Ah, es que quiero el carro último modelo. Bueno, llegará el momento que a lo mejor puedas tener un carro último modelo. ¿Sí? ¿Va? ¿Va? ¿Sí? Entonces, tú tienes que tener cuidado. Entonces, no estar afanado por nada. Entonces, como consecuencia, entonces vamos a obtener la paz de Dios y después haremos otras cosas para las cuales seremos habilitados. Entonces, aguas, fíjate. Primero es lo que tú puedes hacer, ¿sí? No estar afanado. Eso lo puedes hacer tú. Pero después, una vez que alcanzas esto, entonces el Señor mismo te habilita, te da una habilidad, ¿va? ¿Para qué? Para que tengas la presencia de Dios, para que el Dios de paz esté en ti. De esta forma, hermano, vamos viendo un círculo, ¿verdad?, virtuoso de la paz. O sea, lo que tú puedes hacer para que Dios después te habilite a lo que Dios quiere que tú puedas hacer y te haga siguiente. Entonces, no estar afanados es un absoluto, ¿sí? O sea, por nada, es por nada, o sea, por nada, ¿sí?
ni por enfermedad, ni por calamidad, ni por circunstancia o situación difícil. Eso no significa que no tengamos problemas, al contrario, sino que estamos descansando sabiendo que vamos a alcanzar el objetivo aunque tengamos esas dificultades. Entonces los problemas quizá no falten, porque si no suceden situaciones afanosas, no existiría entonces este versículo, hermano. ¿Sí? No nos afanarían por las cosas. Pero por algo está este versículo ahí en medio de nosotros, ¿va? Y nos pide que nosotros no nos afanemos en eso. Entonces, otro punto importante es que debemos de hacer, ¿va? Es resaltar en esta cita anterior, es que cada vez que vayamos delante de la presencia de Dios, debemos de llegar con acción de gracias. ¿Sí? Entonces, cuando tú llegas en una posición de acción de gracias, estás llegando en una paz directa delante del Señor, sea cual sea la situación que vivamos. Entonces, en el Salmo número 26, a partir del versículo número 7, Salmo 26, versículo número 7, dice la Escritura, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Entonces, para yo poder exclamar con voz de acción de gracias, es que entro en esa presencia, en esa paz, ¿verdad? Que Dios sé que me va a encontrar. Entonces, la respuesta de Dios sobre nuestra oración presentada no siempre será lo que esperamos, sino que la respuesta será la paz de Dios, ¿verdad? Envolviendo nuestras oraciones. Entonces, vamos a poder orar en paz, sabiendo que le estamos poniendo en las manos del Señor para recibirlo. O sea, a pesar de las cosas que podamos estar viviendo, hermano, por los sucesos acontecidos, por ejemplo, en este último tiempo, en estos últimos días, en estos últimos periodo, ¿verdad? En todas partes del mundo sigue suscitándose este mal, esta pandemia, esta situación. Entonces debemos de continuar buscando a Dios, ¿sí? Porque aún peores cosas pueden venir todavía, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno te dice, espérate, se va a complicar ahora, ¿verdad? El coronavirus, ¿va? Se va a mezclar con el NH, quién sabe qué, ¿verdad? Y la influenza, y que porque ya va a ser frío, y entonces se va a recrudecer esto. ¡Wow! Entonces imagínate, si con lo primero estábamos perdiendo ahora se complica todo esto, entonces nadie va a querer salir, oye, nadie va a querer mover un solo dedo, ¿va? Pero sabemos que tenemos que aprender a vivir con esto. Pero ¿cómo lo vamos a vivir? Pues con paz, teniendo paz. Entonces Mateo capítulo 24, versículos 12 al 13 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Entonces, eso es lo que está aconteciendo. Muchos, por estar bajo estas circunstancias, se están enfriando, hermano. Hay muchos hermanos que me han dicho, ¿por qué no nos estamos reuniendo? Y casi me están diciendo, me estoy enfriando. Pero, mi amado, te estamos proveyendo de esta palabra de parte de Dios para que tu corazón tenga paz, para que tenga la paz de Dios, para que de alguna manera se manifieste el Dios de paz sobre tu vida. Pero tú a fuerzas quieres estar reunido, pero encuentra la paz de Dios y te vas a dar cuenta que ya sea que nos reunamos presencialmente o que nos reunamos a través de estos medios, vamos a alcanzar la paz de parte de Dios. Dice el versículo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para alcanzar la paz? Perseverar en las cosas de Dios. Para alcanzar la paz hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la alabanza, hay que perseverar en el estudio de la Escritura, hermano, y no estar cada vez más al pendiente de la información. Todos los días, mañana, tarde y noche, nos bombardean con datos de la complicación que se están dando a través de la enfermedad. Y entonces la gente está perdiendo su paz. Pero tú no eres de esos, hermano, porque tú tienes al Dios de paz. Entonces, pero para alcanzar a ese Dios de paz necesitas desarrollar lo primero tuyo. No estés afanoso por eso, ¿sí? Yo veo a la gente cómo busca los datos, y ahora ya más, y ahora tantos contagiados. Ay, Dios mío. Y entonces pierden su paz en eso.
¿Va? ¿Por qué mejor no dicen, mira, cuántos se contagiaron y se restauraron? ¿Va? Y pasaron su prueba. Claro, hubo unos que no, pero ¿sabes qué? Pero si les compartimos el Evangelio a ellos, o si de alguna manera nuestra oración les ha alcanzado, pues ellos tienen un mejor lugar, donde está la paz de Dios ahí en medio de ellos. Obviamente nadie en la tierra, por el afán de la vida, ¿verdad? Que muchas veces queremos llegar a esa paz eterna, ¿verdad? Aunque todos la buscamos, aunque todos quisiéramos estar en ella, pero necesitamos perseverar. Y que la paz de Dios envuelva entonces nuestro corazón, porque nuestra línea de conducta nos llevará otra vez a una dimensión que nadie lo espera, hermano. ¿Sí? Ya que el enemigo está atacando, ¿va?, continuamente para desviar nuestro corazón y nuestra mente, entonces nosotros debemos de llevar nuestra mente cautiva, ¿verdad? ¿Sí? A la mente de Cristo. ¿Sí? Y es a través de la paz como nosotros vamos a poder lograr esto. Segunda de Corintios, capítulo número 10, versículos del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿sí?, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Mi amado, dice la Escritura que nuestras armas, nuestras milicia no son carnales. No está con que le cambies y te pongas a ver el fútbol, o te pongas a ver películas, o te pongas a ver otro tipo de programas que te gustan para no enterarte de las cosas que están sucediendo en el mundo. Así vas a alcanzar la paz. No, mi amado, porque estoy seguro que en cuanto tú le cambies a otro canal, segurito te van a estar hablando de esas cosas, ¿sí? Y vas a prestar atención a ellas, ¿sí? Entonces el enemigo está atacando. Entonces nosotros de llevar nuestra mente cautiva, ¿va?, a la mente en Cristo. Dice el segundo libro de los Corintios, capítulo 10, verso 4, que acabamos de leer. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonces, todas esas cosas del mundo hay que llevarlas cautivas. ¿A quién? A Dios, al conocimiento de Dios, hermano, a través de su palabra. Es como nosotros vamos a derribar todo argumento, vamos a derribar todo pensamiento vano, vamos a derribar todo aquello que nos quiera poner, ¿va?, en contra de lo que Dios quiere derramar sobre nosotros, que es su paz. Entonces diríamos entonces que lo primero es que estemos en paz. ¿Con quién? Con todos. ¿Sí? Como figura de un ropaje interior, ¿verdad? Protégete, como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, ¿verdad? Ellos se vestían, ¿verdad? ¿Sí? De una figura sacerdotal, ¿verdad?, en la cual, con el simple hecho de verlos, ¿va?, o de observar su vestimenta, hallaban la paz. Y dice, y después tenían otra vestimenta, ¿va?, el cual podemos decir que era la figura del revestimiento del amor. Pues nos habla, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos invita a que nos revistamos del amor del Señor. En Colosenses capítulo número 3, en el versículo del 12 en adelante al 15, dice la Escritura, Colosenses 3, del 12 en adelante. Vestíos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjate todas estas características que debemos de ir de alguna manera observando. Versículo número 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere que queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, Él quiere que el perdón sea parte de esa paz, ¿va?, soportándonos unos a otros. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vístete de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? Va a ser bien difícil que tú puedas soportar a otro. Va a ser muy difícil que tú te puedas vestir de misericordia, de benignidad, de humildad. Si ese amor, ¿verdad?, en el cual Cristo quiere que, Dios quiere que nos vistamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos soportarnos unos a otros, ¿verdad? ¿Sí? Es el vínculo perfecto. Dice, versículo 15 dice, y la paz de Dios entonces,
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Entonces fuimos llamados a revestirnos de amor, pero para alcanzar la paz, para poder tener misericordia, para poder tener benignidad, humildad con los demás, hermano, para perdonarnos, para soportarnos unos a otros. Pero es necesario que nos vistamos de ese amor. Entonces cada uno de nosotros tenemos un llamamiento de parte de Dios, y si no lo cumplimos, entonces en vano habremos venido a la tierra, hermano. De tal manera que el primer llamado que debemos de atender es que estemos en paz, que tengamos la paz, que trabajemos en la paz. ¿Sabes para qué? Para poder ministrar paz. O sea, si no tenemos paz, ¿cómo vamos a ministrar paz a los demás? ¿Sí? Entonces, para tener un ejemplo acerca de esto, podemos decir que los sacerdotes del antiguo pacto, ¿sí?, ministraban al pueblo de Dios. Esa era su función, ¿verdad? Se levantaban como ministros, ¿verdad?, del Señor. ¿Para qué? Para ministrar al pueblo. De la siguiente forma. Dice Números, en el capítulo 6, versículos del 24 al 26, perdón, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sí? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Verso 26 dice, y Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. ¿Sí? Entonces, estos tres contextos o versículos que acabamos de leer nos dice, por ejemplo, el Señor te bendiga y te guarde. ¿Sabes dónde estás? En el atrio. Acuérdate del tabernáculo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, cuando tú pides que el Señor te bendiga y te guarde, entonces tú llevabas tu ofrenda y entonces te recibía el sacerdote. Estás en el atrio. Ahí, ¿va?, se manifiesta el príncipe de paz. Ahí te empieza a dar la paz el Señor a través de estás cumpliendo lo que Dios te está ordenando. Después dice, y tenga en ti misericordia. Te metes al lugar santo. O sea, tienes que trabajar un poquito ya donde el sacerdote está ministrándose, donde el sacerdote de alguna manera tiene que estar aprendiendo lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Ahí te vuelves un rey de justicia. ¿Por qué? Porque empiezas a tener misericordia sobre los demás. Te vuelves justo sobre los demás. Y después dice, entra al lugar santísimo. Oh, pero ahí nada más entraba un sacerdote preparado. Ah, pues sí, el que se prepara, el que se alista y todo va a poder llegar a esa presencia de parte de Dios. Dice, y te dé paz. ¿Va? Es lo que dice el verso. Y ponga en ti paz. Jehová hace su rostro y ponga en ti paz. ¿Va? Entonces entras al lugar santísimo. ¿Qué significa esto? Que entras donde está el Rey de paz. Donde el Rey de paz toma autoridad sobre tu vida y te lleva a un nivel superior delante de su presencia. Entonces vamos a ubicar los términos, la paz de Dios con la paz parcial, porque después nos encontramos con el Dios de paz. Primero la paz de Dios cuando estás en el atrio, pero vas a encontrar al Dios de paz cuando estás adentro, en el lugar santísimo, donde se hace una paz completa y absoluta, hermano. ¿Sí? Entonces, en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo va ahí en el capítulo número 16, de los versos 19 y 20, dice, porque nuestra obediencia ha venido a ser notorio. Fíjate, ¿qué? La obediencia a su palabra, la obediencia a sus testimonios, la obediencia a lo que Dios te está mandando. Dice, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, dice el versículo 19. Ahora, el versículo 20 dice, y el Dios de paz, o sea, si tú haces eso que está en ti, ¿va?, entonces el Dios de paz aplastará en breve ¿a quién? Aquel que te inquieta,
al Satanás mismo bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Entonces, ahí la manifestación de Dios se va a dar en medio de nosotros. Entonces, cuando conseguimos precisamente, hermano, la paz de Dios y conseguimos hacer las cosas para las cuales fuimos habilitados por misericordia, atraemos al Dios de paz. Y como consecuencia, dice, aplastamos al mismísimo diablo, al mismísimo Satanás. Y una vez que eso sucede, Dios nos invita a que le pongamos nuestros pies encima del mismísimo diablo con el único requisito que tenemos que tener: zapatos, ¿verdad?, de pieles que Dios ha puesto, marca paz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, a la gente cuando les ponen luego aquí en el corazón, ¿verdad?, les ponen un marca paz, ¿sí? Porque su corazón está tan inquieto, tan momeante y todo, entonces tienen que tener tranquilidad, tienen que tener paz. Entonces nosotros nos vamos a revestir con, ¿verdad?, con pieles, ¿verdad?, marca paz, ¿sí? Entonces tenemos la paz de Dios para atraer la presencia del Dios de paz, ¿sí? Y Pablo nos da las condiciones que deben de cumplir, que es la obediencia. Si eres obediente, hermano, a las cosas de Dios, vas a tener paz, o sea, vas a tener tranquilidad. Fíjate que a mí me ha pasado cuando me he llegado a quedar dormido y no he orado, o sea, me ha faltado mi oración y no tengo paz, no me puedo dormir, no puedo, ¿hasta qué? Hasta que hago lo que de alguna manera, ¿verdad?, ¿sí?, tenía yo que hacer, mi obediencia, y después, ¿sabes qué? Paz, tranquilidad, obediencia, ¿verdad? Cuando cumplo en las cosas de Dios. En el primer libro de los Tesalonicenses, en el capítulo número 5, en el versículo número 18 en adelante, dice la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, no por todo, sino en todo, ¿sí? ¿Sí? Porque esta es la voluntad de Dios. Yo no te pido que des gracias porque te está yendo mal, que des gracias porque te falta economía, que des gracias porque no tienes para comer. No, no, no. Da gracias porque esto va a ser suplido de parte de Dios y te va a dar paz. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Verso 19. ¿Sí? Dice, no apaguéis el espíritu, ¿sí? O sea, no. ¿Cómo apagas el espíritu? Cuando no lo tomas en cuenta, cuando menosprecias las Escrituras, cuando no te das cuenta que Dios te quiere proveer una paz a través de su palabra. Entonces, apagas el espíritu, no hay avivamiento en tu espíritu. Verso 20, ¿sí? Dice, no menosprecies las profecías. Esta es una profecía, hermano. Estamos profetizando que vas a alcanzar la paz de Dios cuando tú empieces a trabajar en paz, cuando empieces a hacer lo que tienes que hacer para después, ¿va?, alcanzar la paz de Dios. Y dice la Escritura, verso 21, examínalo todo, retén lo bueno. ¿Ya te diste cuenta que ahí está? Ahora, retén lo bueno, ¿sí? Verso 22, abstened de toda especie de mal. O sea, ya analízalo todo, quédate con lo bueno, desecha lo que es malo. Y entonces el verso 23 dice, y el Dios de paz te santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Ahí es donde quieres alcanzar la paz, en tu espíritu, o en tu alma, o nada más en tu cuerpo. Acuérdate, una paz relativa, dos absolutas, ¿sí? La paz relativa, sí, cuando obtienes lo económico, cuando obtienes a tu necesidad, ya estás tranquilo. Pero la paz del alma o la paz del espíritu son absolutas. Estas vienen de parte de Dios, mi amado. Estas solamente Dios nos las puede entregar. Esto significa que si no viene de Dios, si no viene el Dios de paz sobre nuestras vidas, ¿sí?, no vamos a estar preparados para el arrebatamiento. ¿Sí? Pero notemos
¿Cómo señala? El mismo Dios de paz. Ahí nos dice, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique. Como refiriéndose que es el mismo que nos está hablando de los requisitos que debemos de cumplir en todo este contexto. O sea, si yo cumplo los requisitos, va a venir el mismo Dios de paz y me va a otorgar. Es un círculo que se va a estar dando en nuestras vidas. ¿Va? En el libro de los Hebreos, en el capítulo número 13, en el verso 17, hay algo que le encanta a la gente cumplir. ¿Va? Obedeced a vuestros pastores, ¿sí? Y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Quieres alcanzar paz, hermano? No juzgues a tu pastor. No lo critiques. Es un hombre como tú, es una persona que busca de parte de Dios, de la presencia de Dios, pero está velando por tu vida, te lo puedo asegurar. Estamos de alguna manera trabajando delante de Dios para que tú puedas alcanzar la paz. Pero si lo juzgas, si lo criticas, si no estás conforme de alguna manera, ven y platiquemos para alcanzar la paz con Dios. ¿Va? Es como si yo dijera, ay, no, y tal ovejita, y tal otra ovejita, y la pintadita, y la no pintadita, ay, mi hermano, imagínate si yo estuviera así delante de Dios. ¿Va? Señor, en tus manos, ¿verdad?, nos encomendamos para que cada ovejita pueda ser obediente a tu palabra y pueda recibir su paz y pueda recibir su bendición, cada una conforme a tu voluntad, ¿sí? Entonces, obedeced a vuestros pastores, hermano, ¿sí? Pero hágalo con alegría, no quejándose, porque esto no es de provecho. Si no es de provecho, no vas a alcanzar la paz de Dios, tristemente. Ahora, la paz de Dios nos habilita entonces para sujetarnos, ¿va?, para obedecer a nuestras autoridades, no solamente a nuestros pastores, sino a todo tipo de autoridad, porque es difícil muchas veces entregar la voluntad propia a una autoridad. Nos es difícil someterlos, pero una vez que hemos sido habilitados, el Dios de paz actúa, ¿qué? Actúa en nosotros y entonces lo aceptamos. Por eso dice la Biblia que debemos de humillarnos, ¿va?, bajo la poderosa mano de Dios, hermano. Y cuando nosotros hablamos de la mano de Dios, estamos hablando de los 5 ministerios, hablando de la iglesia, de las autoridades civiles o de las autoridades militares o de las autoridades que de alguna manera han sido establecidas por causa de Dios, porque toda autoridad ha sido impuesta de parte de ¿quién? De parte de Dios. Entonces, pues, sométete a tus apóstoles, a tus profetas, a tus evangelistas, a tus pastores, a tus maestros. Entonces, de tal manera que tú puedas hacer. Además, la Biblia señala, ¿verdad?, que el que se humilla, ¿qué le pasa? Dios lo exalta, Dios lo levanta, Dios lo pone hacia arriba. Entonces, algunos pensarán que lo que buscamos es que otros se sujeten a nosotros con el único beneficio de sentirnos nosotros más poderosos, ¿sí tú? La verdad es que no, hermano. Porque sabemos que el que no se sujeta lleva en sí, ¿verdad?, la calamidad sobre su propia vida. Porque no entiende, ¿verdad?, que el sujetarse a sus pastores es como sujetarse al Dios mismo. Ahora, te estoy hablando de una sujeción espiritual, ¿va? ¿Sí? Entonces, debemos de entender, la realidad es, la bendición está en los que se sujetan, ¿sí? No en los que están, ya sabes, con su carita, ¿verdad? No, sino en los que se sujetan. Porque no es ningún hombre, ¿verdad?, al que te está sujetando, sino es a Dios mismo, es un hijo de Dios, ¿sí? Y te está sujetando a la poderosa mano de Dios, como lo dice su palabra. En Hebreos capítulo 13, verso 18, dice la Escritura, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien, ¿va?, en todo, ¿sí? Oren por nosotros como pastores, para que nos podamos conducir, hermano, con bien para todos. Así como yo oro por cada uno de ustedes, por cada una de las familias,
para que se puedan conducir también en todas las cosas. Entonces, los ministros que Dios ha levantado para ministrar a su pueblo, ¿verdad? Disculpe la redundancia, ¿sí? A la vista de todos pueden ser hombres normales como todos, pero somos vasos de honra que Dios, ¿verdad?, ha levantado y va a usar, ¿sí? Pero también estamos sujetos a muchas condiciones dentro de nuestra humanidad, y es por eso que debemos de orar por los ministros, por los ministros de Dios, por los que se han sido levantados de parte de Dios. Hebreos, en el capítulo número 13, en el versículo número 20 y 21 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, el Dios de paz que hizo esto en la resurrección de Cristo Jesús, dice el verso 21, nos haga aptos para toda para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciéndose Él en vosotros lo que es agradable, dan delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si no lo hacemos en Cristo, hermano, de nada vale, ¿verdad? No lo podemos ver, ¿sí? Quizá no podíamos hacer buenas obras, ¿verdad? Porque en algún momento pensamos que debíamos de hacerlas por nuestro propio intelecto o por nuestras propias fuerzas, pero es por la pura misericordia de Dios, ¿verdad?, que llegamos a ser aptos para toda buena obra, ¿sí? En Filipenses, capítulo número 4, versículos 8 y 9, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Pensemos en esto, hermano. Si hay algo bueno, pensemos en esto. Dice el versículo 9, porque lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Cristo, príncipe de paz, rey de justicia, rey de paz. ¿Sí? Él es el que nos dejó el ejemplo. Los discípulos de Él siguieron este mismo proceso. Hoy nosotros seguimos el proceso de los discípulos en Cristo Jesús para alcanzar la paz de Dios, hermano, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? De tal manera que al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, y Él le dijo que deberíamos de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Pero lo que debemos de hacer resaltar es que habla de la mente, porque es donde se conjugan las instrucciones para nuestro ser integral, ¿verdad? Nuestra mente, ¿verdad? Hoy en día hay una batalla muy fuerte, hermano, contra nuestra mente, porque el enemigo sabe que por la mente puede llegar a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Es por eso que nosotros debemos de rendir nuestra mente a Cristo. Y Cristo en nosotros, la verdad, es la verdadera razón de nuestra existencia. Aún quedan muchas victorias por conquistar. Y nosotros que debemos de hacer es buscar la verdadera paz de Dios, hermano. ¿Sí? En Proverbios 25:25 dice la Escritura: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Es el Evangelio de la paz. Las buenas nuevas, las que nos van a dar refrigerio, las que nos van a dar descanso, las que nos van a dar reposo, las que nos van a dar seguridad, las que nos van a mantener, bendito Dios, a flote delante de Dios. Esta debe de ser nuestra esperanza, puesta solamente en Dios, hermano,
porque es en el Espíritu Santo el que nos guía todos los días que estemos en esta tierra. Sí, hasta que llegue ese momento. Señor, para que derrames esta paz, bendito Dios, en nuestros corazones. Hoy entendemos, bendito Dios, que el principio es alcanzar la paz de Dios. Cuando te recibimos, la paz de Dios llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y empezamos a caminar en la paz de Dios, porque pusimos las cosas en orden, porque dejamos de hacer cosas que no debían. Si retrocedemos, si empezamos a hacer lo que no nos conviene, la paz no puede estar en nosotros. Pero si perseveramos, si nos entregamos, si buscamos esta paz que Dios tiene, el Dios de paz se derramará sobre nuestras vidas. Y aunque estemos en circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día, la paz de Dios nos bendecirá en todo tiempo y estaremos en paz. Yo te bendigo, mi amado, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro que en el nombre de Jesús la paz del Señor ha llegado a nuestras vidas en Cristo Jesús y damos gracias por ello. Bendiciones, un abrazo fraterno para todos y cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Felicitaciones, el día de ayer, ¿verdad? Celebramos a nuestro hermano, a nuestro hermanito, ¿verdad? Sí, Samuelito. Le damos gracias, muchas gracias a Dios por su vida. También felicitamos a nuestra hermana Pami, ¿verdad? Que a la distancia también pudimos saludarla y bendecirla. Y también, ¿verdad? Nos preparamos para felicitar a nuestra hermana Jessica, ¿sí? Zacarías, que el próximo, ¿qué será? No sé si es martes, es 20, 21, 22, 23, miércoles 23, ¿verdad? Cumpleaños. No decimos cuántos para que no nos reclame, pero para bendecirle en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo fraterno, una bendición para ellos y todas sus familias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados, seguimos en contacto, seguimos a través de estos medios dándole gracias al Señor. Cualquier necesidad, cualquier situación, llámenos por teléfono, mándenos su petición y en Cristo Jesús vamos a seguir desarrollando. Acuérdense, tenemos que tener paz, ¿no? Yo tengo paz. El Necaxa va ganando. Dios es una bendición en Cristo Jesús. Ah, cierto. Dios les bendiga, mis amados. En Cristo Jesús es puro afán del mundo. No se preocupe. Mejor vamos a obtener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones, amados.
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz.